Seguimos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Ramiro Molina, economista, además de socio director de Fivenca Casa de Bolsa y presidente de la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores, con nosotros la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana. Un gusto estar aquí otra vez. Es muy bueno tenerlo de nuevo y me gustaría conversar con usted en el escenario que se ha dado económico en el país. Recientemente hablábamos sobre cómo se estaba viendo la economía venezolana, pero han empezado a publicarse una cantidad de posibilidades de un diálogo o de retomar algún tipo de contacto con el gobierno de Estados Unidos. Venezuela ha señalado en los últimos años necesitar financiamiento, lo hacen los sectores privados más allá de lo que pueda o no decir el gobierno, y la búsqueda de ese mercado internacional para poner a flote las actividades petroleras, industriales del país, pasa porque se abran a los mercados internacionales, pero existe la traba de que Venezuela quedó en impagos. Yo quería consultarle cuál es su visión al respecto. Bueno, un poco prematuro todavía, pero sin entrar a especulaciones muy osadas, sí pareciera que lo petrolero tiene una prioridad, obviamente, para Estados Unidos y también para Venezuela, y eso, por las informaciones públicas que se manejan, pareciera que es la variable que destrancó las posiciones rígidas de ambas partes. Ahora, en el evento que se diera un avance que pareciera factible, tiene mucho sentido, todos ganan. Si eso fuera así, y el avance fuera en el área petrolera, es decir, con el objetivo inmediato de incrementar la producción, creo que es obvio pensar que se van a desatar una serie de cosas paralelas que tienen que ver con los servicios asociados al petróleo, entre ellos los servicios financieros. Bueno, y hasta los vuelos, porque hasta los, digamos, cosas de la actividad normal tenderían a ponerse en la mesa. Eso sería esperable. Ahora, con lo que mencionas sobre la deuda denominada en bonos en particular, ese es un proceso que tiene sus propios tiempos y dinámicas y va a depender mucho de la estrategia que sigan las dos partes. Tenemos por un lado los deudores, que es la República y PDVSA, y estos deudores pues deberían tener una estrategia predefinida de cómo abordar el asunto para buscar una solución, digamos, relativamente rápida. La otra parte, que son los acreedores, ese es un universo muy disperso, muy heterogéneo, muy atomizado incluso. Una de las características de la deuda venezolana es que es una de las más atomizadas, es decir, el rango de los pequeños tenedores es grande, el rango de países involucrados es grande. Usualmente tendemos a pensar en los grandes fondos internacionales, que ciertamente son una parte importante de la ecuación, pero ellos no tienen más del 30% de todas las emisiones, de manera que son solamente un tercio. No podemos pensar que ellos van a representar los intereses de todo el resto, particularmente de los venezolanos. Hay una buena porción de la deuda en cabeza de venezolanos privados e institucionales, y tendrían que armonizarse las agendas de todos estos grupos, que no necesariamente es la misma. Así que definir una estrategia de los acreedores va a tomar un poco más de tiempo. Mientras tanto, lo que hemos visto ante las expectativas de una posibilidad de avanzar en el terreno de la negociación política y petrolera, hemos visto una reanimación en los precios y en los volúmenes de la deuda, muy pocos, muy marginales, pero en términos relativos significativos, porque casi que se duplicaron de precio en pocos días. ¿En cuánto estaríamos viendo en este momento el nivel de la deuda venezolana? Estamos hablando de un 10, pero viene de un 5, eso es el doble, eso es 100% de aumento en pocos días. Pero, digamos, en promedio los aumentos han sido alrededor de 50, pero lo interesante, Mariana, es que aunque no se ha hecho mucho volumen, simplemente que aparezca un interesado mueve rápidamente los precios. Lo que nos está diciendo también que el grueso de los tenedores no le interesa precios de 5 y 10 porque piensan que eso vale más, y que en un escenario de reestructuración que pueda darle un valor mayor, preferirían esperar por ese proceso, y mientras tanto no se van a molestar. Y si han pasado 5 años casi y no se han desesperado, pues ¿por qué no esperar un año más? Pareciera que esa es la ¿Estarían entonces claros en que efectivamente alguien va a pagar esa deuda?
Bueno, es que tienen que pagar. La Venezuela, a un Cipriano Castro que desafió y repudió la deuda, terminó en Washington, además haciendo una muy buena negociación para Venezuela. Y Venezuela, contrario a lo que está A en la el imagen que nos han imaginario querido público, hacer. sí, ha sido un país muy responsable, pero tratado como que si fuera el más irresponsable de todos a lo largo de toda su historia y pagando, como digo yo, pagando buena parte del tiempo con los rendimientos y el riesgo que le exigen los mercados, hemos terminado pagando una pena por un crimen que no cometimos. Lamentablemente así ha sido para Venezuela. Antes de irnos a la pausa, me gustaría también consultarlo respecto a lo que podría pasar con Citgo y saber qué visión se tiene de esto si se llegaran a perder estos activos en manos, bueno, de esta batalla legal que existe en este momento interna y en Estados Unidos. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos.